Bueno, hola nuevamente. Aquí estamos para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Gracias por acompañarme en estos videos. La verdad que es muy gratificante ver que hay interés en que estudiemos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo devocional, el devocional número 10, que habla sobre las bodas de Caná. Está en Juan 2, del versículo 1 al versículo 12. Como siempre, lo voy a leer. Juan 2, espero que hayan estudiado ya esta palabra. Lo voy a leer. Dice, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenlo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaún, pero no estuvieron allí por muchos días. Bueno, vea, nuevamente tenemos una palabra que nos va a enseñar el día de hoy algunas cosas, las bodas de Caná. Vemos a un Jesús asistiendo a una reunión. Entonces vamos a leer un poquitico del 1 al 3. Vamos a ver qué nos quiere enseñar la palabra aquí. Entonces, al tercer día se celebraron las bodas de Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mire, lo primero que quiero que veamos aquí es que la Biblia hace referencia a María como la madre de Jesús. De pronto no como muchos han o algunos han querido cambiarle a la madre de Dios. Y me parece que si la palabra, si la Biblia la referencia como la madre de Jesús, nosotros por respeto al escritor de la palabra, que en últimas es Dios, deberíamos mantener la manera o la forma en que se hace referencia de ella, y no nosotros modificar la manera en que se refiere a María como la madre de Dios o la madre de Jesús. Yo creo que tenemos que ser fieles en la manera en que la misma palabra y el escritor de la palabra quiso mencionarla. Y es que ¿saben qué pasa? A veces nosotros como seres humanos queremos adicionarle, somos muy dados a adicionar eh, cosas, o a modificar las cosas, o a ajustar de pronto las cosas a nuestro parecer para darle más énfasis o menos énfasis. Entonces yo creo que es importante en estos 3 versículos aprender cómo el escritor de la Biblia, que es Dios y el Espíritu Santo, hacen referencia a María. Y vea, en esto les digo porque cuando uno ha escuchado, y todos hemos visto películas de juicios, hay algo que me llamaba mucho la atención. Cuando la persona pasa adelante y le dicen levante su mano, le dicen jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y esto hace referencia a que digamos la verdad, perfecto, a que digamos toda la verdad, que no nos guardemos nada de verdad que tenemos por decir, y que no digamos nada más que la verdad, o sea, que no andemos agregándole cosas a la verdad que acabamos de leer. Y creo que nosotros tenemos que tratar de ser lo más fieles posibles a las escrituras y utilizar los mismos términos y las mismas formas que tenemos de llamar a las personas. Bueno, luego en el versículo 4 le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. En el versículo
Entonces fíjate que aquí vemos a un Jesús que no era que no quisiera hacer el milagro, pero él sabía que tenía un tiempo y a veces los tiempos de Dios hay que respetarlos. No era el tiempo para que él empezara a hacer milagros, porque no era el tiempo para que él empezara a hacer su ministerio. Sin embargo, él por compasión y por ayudar a la gente, como siempre, con todo su corazón, pues decidió hacer este que fue prácticamente su primer milagro. Y veamos en el versículo 5 dice, su madre dijo a los sirvientes, a los que servían, hagan todo lo que él les diga. ¿Sí? Mire que sin saber eh, cuál era la solución, María fue un ejemplo de, de obediencia, María fue un ejemplo de confianza. Sin saber cuál era la solución, María misma les dice, hagan todo lo que Él les diga. Y esto representa que ella reconocía la autoridad de Jesús. A pesar de que era su madre, ella muy sabiamente reconocía la autoridad de Jesús en la tierra, reconocía quién era Jesús en la tierra, ¿verdad? Y ella nunca tomó autoridad por sus manos, ella nunca se tomó la autoridad. Y es algo que nosotros debemos tener cuidado cuando hacemos de pronto nuestras oraciones, siempre someter todo, absolutamente todo, a la autoridad de Jesús y no a la autoridad de nadie más, ¿verdad? María fue un ejemplo para nosotros de la manera en que tenemos que cuidar nuestra relación con Jesús, ¿verdad? Eh, Ella siempre reconoció su autoridad y eso es muy admirable en ella. Miremos el versículo 6. Dice, en ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros, ¿verdad? Y estas tinajas vacías, dice que habían 6 tinajas para agua, no es casualidad que sean tinajas que eran destinadas para el rito de la purificación, ¿verdad? Y Jesús les dice, llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta arriba, en el versículo 7. Mire que estas tinajas vacías representan nuestros cuerpos vacíos sin la presencia de Dios. Y luego, como les decía, no es casualidad que estas tinajas fueran a ser llenadas con agua y que dice que estas tinajas eran para el rito de la purificación. Y ya estudiamos en los versículos anteriores qué significa el agua y llenarse del agua, ¿verdad? Y Jesús les dice, llénenlas de agua, llenen esas tinajas hasta agua y las llenaron hasta arriba. Entonces ya vimos que el bautizo con el arrepentimiento es el bautizo con el agua, ¿verdad? Y es lo primero que ellos hacen, bautizarse con agua para arrepentimiento. Mire cómo todo va como concatenado con lo que hemos venido leyendo. Es es un repetir y es un enseñar de que primero se llenaron con agua las tinajas y se llenaron hasta arriba. O sea, tenemos que arrepentirnos totalmente de este cuerpo vacío que son las tinajas vacías que somos nosotros. Primero, llenarnos con esa agua de arrepentimiento totalmente, no dejar nada guardado para nosotros, ¿verdad? Y luego en el versículo 8 dice, entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. Y mire que Jesús pide que le lleven el agua, o sea, que le lleven el agua. Él nunca dijo, y es que esta agua se convierta en vino, pero fíjate lo que hicieron los ayudantes. Él les dijo, llévenselo al catador y ellos se lo llevaron. Y esto es una muestra de la obediencia que tenemos que hacer. Yo me imagino a estos empleados, a estas personas que servían ahí, diciendo, pero ¿qué está haciendo? O sea, ¿por qué nos dice que llevemos esta agua al catador? ¿Sí? Sin embargo, por más ilógico que fuera, ellos hicieron caso. Y muchas veces nosotros queremos ponerle lógica a las cosas de Jesús. Queremos ponerle lógica a las cosas de Dios y somos rebeldes y decimos, no, pues que no entiendo para qué hacer esto. Fíjate que ahí las personas simplemente se lo llevaron, no se pusieron a discutir con él, ni para qué, ni Jesús para qué querrá que le llevemos el agua, porque ellos no sabían todavía que era vino, ¿verdad? Y mire que en ese momento, cuando ellos hacen caso, es que ocurre el milagro de convertirse en vino. Y dice el versículo 9 que el catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. ¿Ves?
Fíjate que en ese momento ocurre el milagro. ¿Y qué significa que el agua se convirtió en vino? Si ustedes recuerdan, el vino representa la sangre de Cristo. Si ustedes recuerdan en la última cena, cuando Jesús hace el brindis con el vino, dice que tomad y bebed de mi sangre. Y esto es un reflejo del pacto, de la sangre, del pacto del sacrificio. Entonces, cuando esta agua se vuelve en vino, que primero tuvo que haber sido agua, fíjate que primero tuvo nuevamente que ser arrepentimiento para que luego se convirtiera en vino que representa la sangre de Cristo sobre nuestra vida, ¿verdad? Ahí somos nosotros lavados, lavados de todos nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, este cambio de agua a vino, pues es básicamente representa lo que es primero arrepentirnos y luego recibir el sacrificio de Cristo en la cruz. Representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Y, y miremos el versículo, bueno, 10, le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mire, ¿qué significa esto? Hay dos cosas importantes que yo veo ahí. Primero, que todo lo que era antes de Jesús va a ser ahora, después con Jesús, mucho mejor. El mejor vino es el que viene ahora. Lo segundo que veo es que el vino anterior que habían servido es el vino que representa que han hecho los hombres con sus esfuerzos y que ahora el vino que Jesús hizo es el mejor vino. O sea que las cosas hechas por nuestros esfuerzos no son, nunca serán tan buenas como las cosas hechas a través de Jesús. Jesús hizo el milagro y salió el mejor vino. Entonces representa que el tiempo anterior no se comparará con el tiempo que viviremos ahora con Jesús. Y representa que todo lo que hagamos en nuestras fuerzas nunca se comparará con lo que Jesús puede hacer, en lo que podemos obtener de Jesús de manera gratis y de milagro a través de Él por su gracia, ¿verdad? Bueno, también quiero decirles que dice este principio de señales Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Lo vimos en los versículos, en los capítulos que hemos estudiado antes. En la medida en que nosotros entregamos y rendimos nuestra vida a Dios, Él va a hacer maravillas en nuestra vida y nosotros lo vamos a ver. Dice que se manifestó su gloria. Vamos a ver la gloria de Dios y sus discípulos creyeron en Él. Y a medida que nosotros veamos la gloria de Dios, más y más vamos a ver la gloria, vamos a ir creyendo más en Jesús, ¿verdad? Luego vemos que dice que en el versículo 12, después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaún. Entonces aquí hay algo que quiero que veamos que, contrario a lo que muchas personas han creído, y esto es muy importante para que ustedes vean que siempre debemos cotejar todo con la palabra de Dios y con lo que está escrito. Jesús sí tuvo hermanos, y eso no tiene nada de malo, ni hace menos santa a María, ni nada. Pero aquí claramente dice que después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaúm. Y fíjate que hace una diferencia entre sus hermanos y sus discípulos, porque algunas personas dicen, no, es que se le llama hermanos a los que son hermanos en Cristo, pero aquí la palabra está haciendo una diferenciación entre sus hermanos y sus discípulos, con lo cual no tiene nada de malo, pero tenemos que tener claridad que a veces como seres humanos modificamos o queremos modificar la realidad y la realidad es únicamente la que está en la palabra. Esta es la única realidad que de verdad podemos creer. Entonces quiero que hoy nos llevemos unas reflexiones. Hoy quiero que primero le digamos a Dios y entendemos, Jesús, me someto a tu autoridad. Hoy así como María, que aunque fue la madre de Jesús, se sometió a la autoridad de Dios, hoy yo quiero someterme también. Hoy me someto a tu autoridad y quiero prometerte que voy a seguir tus instrucciones sin estar cuestionándolas. Así como los sirvientes, cuando Él les dijo llenen el agua, llenen las tinajas con agua, llenaron las tinajas con agua y luego Él les dijo llévenla al catador. Ellos hicieron caso. Yo hoy me dispongo, así me parezca ilógico, yo me dispongo a hacer las cosas de acuerdo a lo que tu palabra dice y de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Y esto les digo porque a veces es difícil, las cosas de Dios son
ilógicas, pero no sin propósito. Dios puede hacer cosas y que a nuestro entendimiento nos parezca ilógico, pero nunca serán cosas sin propósito. Jesús fue a la cruz y para muchos era ilógico. Para los judíos era una vergüenza que él muriera en la cruz, porque maldito el que muere colgado de un madero, para ellos era una vergüenza. Y para los gentiles era una cosa ilógica, cómo un rey puede morir y dejarse humillar y dejarse matar por salvar a sus súbditos. Entonces, hay cosas que nos parecen ilógicas en nuestro entendimiento, pero que con la sabiduría divina, fíjate, eso era una sabiduría divina. A través de ese sacrificio se logró la victoria para todos nosotros, ¿verdad? Y lo otro que le quiero que le pidas a Dios es que le digas, trae esa nueva vida a mi vida, trae ese nuevo vino. Yo quiero que de aquí en adelante el vino que tú hagas con mi vida sea mejor que todo lo que he vivido antes. Yo me rindo hoy y entiendo que el tiempo contigo será mucho mejor que todo lo que ha pasado en mi vida de aquí para atrás. Entonces hoy dile, quiero hacer las cosas en tus fuerzas, Jesús. No quiero trabajar en mis fuerzas, porque probablemente hasta ahora pídele perdón, dile perdóname, porque hasta hoy no he confiado en ti. Porque cuando uno confía en Dios, uno deja que sea Dios el que haga las cosas en sus fuerzas. Y probablemente nosotros hemos sido los que hemos estado haciendo ese vino con nuestras fuerzas y que probablemente era un buen vino, pero nunca se comparará con el vino que Dios puede producir en nuestra vida. Entonces quería dejarles esta enseñanza el día de hoy. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana o el próximo video con más enseñanzas de la palabra.